Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta exposición programada para el día de hoy. Es una forma de poder enlazar los conocimientos técnicos a los problemas actuales que tenemos como la enfermedad de COVID. Entonces, este nuevo aspecto que vamos a tratar el día de hoy es un aspecto muy importante referido a la medicina de laboratorio. Y quiero que me acompañen eh, en este paso a, a empezar con lo que es medicina de laboratorio. Soy médico patólogo clínico del Instituto del Niño de San Borja. Actualmente trabajo en el área de hematología especializada y me dedico a pruebas dirigidas hacia la hemostasia y también de la citometría de flujo. Soy prácticamente personal en continua evaluación ahora con esta nueva enfermedad, pues que tiene que decidir, tomar decisiones. En nuestro hospital ya tenemos algunos pacientes con el diagnóstico de la enfermedad y también hemos tenido que entablar de esta manera y evaluar la medicina en laboratorio en la enfermedad. Lo que vamos a hablar el día de hoy son 5 puntos importantes que espero el tiempo pueda distribuirse adecuadamente y tampoco poder cansarlos, porque son temas muy importantes y quizás lo vamos a tocar en algunos casos en aspectos generales, pero quizás con bastante contenido y que nos haga pensar qué es lo que estamos haciendo ante esta enfermedad. El primer paso es poder determinar qué cosa es la medicina de laboratorio, lo que es la patología clínica, la enfermedad del COVID-19 y el SARS-CoV-2, la diferencia entre la etiología y la enfermedad. Ver un poco del soporte diagnóstico, ver sobre el soporte terapéutico y algo que quizás siempre lo tomamos de una parte un poco alejada en la especialidad, que es el soporte preventivo, que es el laboratorio en cuanto al desarrollo de vacunas y el laboratorio en cuanto a poder determinar cuál es la susceptibilidad de algunos pacientes que tienen pues alguna variabilidad genética y que hacen más propensos a enfermedades. Vamos a empezar entonces con el tema de medicina de laboratorio. Y la medicina de laboratorio es una medicina, una especialidad en la cual eh, tiene un concepto o va desde la concepción de una prueba, desde la concepción de una prueba y el por qué se debe realizar, cuál es al final en el desarrollo de esta prueba, el objetivo y tener finalmente esa correlación, esa interpretación clínica y a la vez la sugerencia o a la vez la ampliación de una prueba. Y de esta manera también evaluar posibilidades de tamizaje o de prevención. Todos nosotros nos hemos hecho alguna vez un hemograma, un examen de orina, y en los casos especializados, pruebas de inmunofenotipo para leucemias, en casos especiales. Entonces, todo esto tiene un porqué, tiene un objetivo, que justamente es soportar el diagnóstico. Las fases de la medicina de laboratorio tienen 5 fases grandes e importantes. La primera fase es la fase de la consulta o asesoría preanalítica, en la cual nosotros nos preguntamos qué, cuándo y cómo sobre alguna noxa o enfermedad. Eh, Porque no es lo mismo hablar de una enfermedad en la cual ya tenemos un cuadro clínico y simplemente hablar de una noxa, es decir, el agente etiológico o el agente que está produciendo esta enfermedad. Entonces, en esta primera etapa, que es la preanalítica, es la etapa donde viene justamente la concepción. Conociendo los factores genéticos, de patogenia, poder determinar cuál es el mejor camino para poder desarrollar una prueba, implementarla, ejecutarla, hacer la correlación clínica y finalmente poder dar el soporte diagnóstico. La fase preanalítica, que ya sabemos y la conocemos muy bien, de la parte de la muestra y del transporte. La fase analítica, que también la conocemos muy bien,
acerca de la metodología, técnicas y protocolos, diferenciando siempre bien estas, porque a veces tenemos tendencia a confundir una metodología con una técnica y un protocolo, y tener claro esto para poder adecuar todos nuestros procesos a un proceso de calidad, finalmente. La fase posanalítica, que va a ir la validación de ese resultado con una correlación y en la cual va a dar a luz un informe, ya no un reporte, sino un informe que va a tener valor clínico. Finalmente, porque esta requiere ser interpretada para poder tomar una decisión. Finalmente viene la fase de la consulta o asesoría posanalítica, donde nosotros vamos a poder sustentar nuevos estudios, mejorar estudios, porque en realidad lo que se nos pide es una solicitud, no una orden médica, una solicitud donde pedimos el soporte para tal enfermedad. Por ejemplo, en el caso de las leucemias, que trabajo bastante en esto, me piden un estudio inmunofenotipo. A mí no me piden, te ordeno que me hagas el CD3, el CD14, el CD16. Viene una solicitud de estudio. Por lo tanto, yo decido qué marcadores son los más adecuados para poder definir esa enfermedad. Entonces, finalmente, esa consultoría posanalítica terminará diciéndole, mira, lo recomendable es que ahora lo complementes con una prueba molecular, lo complementes para poder soportar tu diagnóstico. Siempre es necesario recordar, y a veces creo que confundimos, el laboratorio no hace diagnóstico. El laboratorio da el soporte diagnóstico porque el diagnóstico es clínico, con el soporte radiológico, con el soporte laboratorial. Entonces, el diagnóstico es eminentemente clínico. Y es por esa razón de que hoy en día a veces tenemos estos problemas, ¿no? Pacientes que piensan que una prueba le da un negativo y obvian la clínica y no son tratados como debería ser. Entonces, no podemos nosotros enfrascar al laboratorio el diagnóstico, porque el diagnóstico es clínico. La clínica mandará sobre la parte del laboratorio porque es un soporte para ser interpretado junto con él. Bien, la situación acerca del COVID-2, que es sobre el virus en realidad, porque en este grupo de pacientes se definen casos confirmados, sí, pero no de enfermedad, sino de SARS-CoV-2, porque algunos tendrán la enfermedad activa y otros no, que es el COVID-19. Entonces, desde el 21 al día de hoy, hemos aumentado de 17.000 a 25.000 casos. Y de 400 muertos que teníamos a esta fecha, pues ahora con 700 muertos. Entonces, es, es importante ver que esas curvas nos empiezan a dar un poco, o esos aumentos nos empiezan a dar un poco de miedo, y es en donde, pues, no solamente el laboratorio, todo un tema articulado del sistema de salud es el que va a tener que funcionar adecuadamente. Entonces son números que a veces ya empiezan a dar miedo. En cuanto a lo que nosotros debemos evaluar para poder aplicar adecuadamente esta medicina de laboratorio en COVID-2, es necesario primero entender la estructura y la patogenia pues, del virus y ver que este virus es un ARN. Este virus más o menos tiene un tamaño de alrededor de 100 a 150 nanómetros, en el cual tiene pues una gran cantidad de kilobases, en la cual está aproximadamente sobre las 32 kilobases. Eso es casi el doble del tamaño de lo que era, o las kilobases que tenía en segmento genético una influenza. Y esto hace de que sea un poco más pesado, entre comillas, algo que es bueno. Su estructura del virus de este SARS-CoV-2 es muy similar al SARS-CoV-1 de la epidemia del 2002. Pero esta estructura que vamos a tener tiene algunas estructuras, por ejemplo, la de espiga, con su dominio S1 o S2 en su parte genética y en su expresión también, en la cual la S1 es la que se va a unir pues, al receptor del ECA2 y el S2 es el que va a ayudar a fusionar la membrana. Entonces, ¿son partes importantes del reconocimiento del virus? Sí, porque de esta van a ser utilizadas para laboratorio, para detección, para vacunas, justamente estas estructuras. Por lo tanto, es necesario recordarlas, es necesario
desde ahora saber la estructura que tiene este virus. Tanto la nucleocápside, tanto la membrana y tanto la envoltura también van a ser necesarias reconocerlas. Y en esta espiga vamos a tener porciones en las cuales van a estar los ligandos a los receptores de dominio donde va a unirse justamente al ECA2. Pues por ahora se conoce que este es el único antígeno de entrada y el ingreso pues a las células target, en este caso con mayor tropismo a las de vía respiratoria. Pero también existen otras células que tienen el ECA2, así que también va a poder infectar a otras células. Y entre ellas está también las células endoteliales. Entre ellas también está el riñón, está las células intestinales. Y se está hablando de que también podría ingresar en el linfocito por marcadores como el CD147. Entonces, eso hace que se cree un poco más de temor, porque si tiene otra entrada, una vacuna solamente sobre el S1, pues no sería suficiente. Bien, aquí vemos en el lado derecho, pues ya lo que vendría a ser el producto de la RD polimerasa, que también vamos a encontrarla ya cuando la célula infecte. Para hacer un poco, voy a ser rápido en esta explicación. El virus con su antígeno S o espiga va a unirse al receptor ECA2 y de esa manera va a ingresar a la célula. S2 se fusiona, S1 se une al ECA2 y de esta manera ingresa a la célula. Finalmente el componente genético se va a liberar y aquí va a haber varias replicaciones del virus usando los ribosomas. Un segmento va a ingresar dentro del núcleo como un RNA mensajero para luego ser traducido para formar la RD polimerasa. Esta RD polimerasa va a ser importante porque esta va a terminar y finalizar con el aparato de Golgi para formar un nuevo virus que luego va a ser con la destrucción celular liberado. Un virión nuevo, un virión que es infectante, va a ser liberado y de esa manera va a seguir su expansión. Entonces, son importantes porque en esta parte ya empezamos a ver grupos terapéuticos. Se hablaba, por ejemplo, de la hidroxicloroquina a nivel de que era un ionóforo y que permitía ingresar zinc. ¿Para qué? Para inhibir justamente la RD polimerasa. Pero bueno, hay estudios ya al respecto que más adelante hablaremos. Entonces es importante reconocer esta estructura genética del SARS-CoV-2 y su pues prácticamente semejanza con CoV-1 y el MERS que fue de una aparición posterior. Es necesario saber que así es la replicación, pero que el virus va a atravesar mucosas, principalmente mucosa nasal, luego bajará a la laringe, luego irá a los pulmones, luego hará una viremia y luego de la viremia irá a, por ejemplo, tracto gastrointestinal, lo que explicaría pues la sintomatología gastrointestinal, la diarrea. Entonces es importante que ahorita se está postulando que es así el cuadro. Y en algunos pacientes llegará a ser cuadros donde tendremos problemas de coagulación, que vamos a hablar también en esta patogenia, esta fisiopatología del virus. Pues el sistema inmune, ¿cómo responde una vez que el virus ha ingresado? Que ha llegado a mucosa nasal, que se ha replicado, ha bajado a vía pulmonar, pues lo que vamos a tener es que la inmunidad innata es la primera que va a responder. Y la inmunidad innata va a estar dentro de los grupos de los fagocitos, importante para reconocimiento. Entonces, este primer fagocito, el macrófago, pues lo vas a tener que digerir. Una vez digerido, lo va a presentar. Entonces, va a lograr lo que es la presentación. Las células dendríticas, por su parte, también van a llevar la presentación hacia los tejidos linfoides y tendrá la comunicación para poder hacer inmunidad adaptativa con un TH folicular que deriva de la TH2. Este macrófago lo que va a hacer al presentar al linfocito T, cuando ya hablemos de inmunidad adaptativa, este linfocito T va a activarse y va a definir una línea.
Al inicio es una TH17 en la cual libera bastantes interleucinas, 1, 6, factor necrosis tumoral, que son productoras de fiebre, son productoras de reactantes de fase aguda como PCR, y estos son los que van a iniciar el proceso inflamatorio. Adicionalmente, vamos a tener que el reconocimiento del virus, una vez que ingresa en estas células, la proteína S va a ser reconocida por un TLR4. Este TLR4 está en la superficie celular y que esta a la vez va a comunicarse o va a haber una transducción de señales seguidas por MID88, la cual va a haber una cascada de señales que van a liberar al factor nuclear kappa beta del kappa beta, separa el kappa beta y de esa manera entra el factor nuclear al núcleo, porque es tan grande que no puede ingresar, pero si se fosforila la parte de kappa beta ingresa al núcleo y de esta manera empieza a formarse o empieza a iniciar de que se vaya a traducir o a ver finalmente la traducción de interferones, interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. Entonces, no solamente es la única, porque estos se llaman PAM, lo que vendrían a ser los segmentos genéticos o la proteína S vendrían a ser los PAM, que serían pues las porciones moleculares, cuáles serían detectados por los PRRs, que sería el TLR4 y el TLR3. TLR4 en la parte de la superficie celular y el TLR3 en la parte citoplasmática. Entonces, la parte citoplasmática detectaría estos segmentos de RNA y estos a la vez, por cascada, por vía de TRIF, estimularía pues la formación de interferones. De esa manera tendríamos actividad antiviral, que es muy importante el interferón para poder destruir la célula y potenciar a los macrófagos para que las destruyan a los virus. El virus tendrá pues en esta etapa algunas proteasas que van a tratar de inhibir algunas proteínas que evitarán que haya contacto con el TLR3 o también con los factores de complemento para evitar la fagocitosis, y de esta manera el sistema inmune empezaría a actuar. De los linfocitos T tendríamos trabajando en TH17 en lo que es en la vía adaptativa celular, y los CD8 también serían muy importantes. Pero lo que pasa en este aspecto es que de pronto empiezan a disminuir los linfocitos. Uno, por destrucción de estos mismos, porque también puede ingresar por un CD147, por ahí es algo que último se está hablando sobre el ingreso de esta vía del CD147, y también porque van a ir a la zona de infección, que en este caso va a ser en la primera opción el pulmón. Entonces esos linfocitos van a bajar y va a haber linfopenia. Pero debería, después de esta etapa, y en la cual el TH folicular, la célula dendrítica presentará el folicular en ganglios, activar al linfocito B y empezar a hacer anticuerpos, debería pasar ya a la siguiente etapa, que es la formación de anticuerpos, creación de anticuerpos neutralizantes y fin de la enfermedad. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que en esta vía de estimulación de interferones y de interleucinas, de estas citoquinas, pues hay una respuesta desmedida de estos ante la destrucción, porque no solamente hay el virus va a entrar a los macrófagos, va a destruirlos, va a replicar las células alveolares, sino también, también las células endoteliales tienen receptores ECA2, por lo que potenciaría el daño y tendríamos una endotelitis. Y además, el aumento de las interleucinas, principalmente la interleucina 6, también provocaría más daño tisular, más proceso inflamatorio, y este proceso llevaría a una alteración de coagulación. Y empezaríamos a tener trombos, y esos trombos plaquetarios empezarían a provocar un problema. Bien, esto va ocurriendo después de una fase de incubación, y hay un periodo de incubación que más o menos se ha sacado intervalos más o menos de 5.5 días.
Y también da un poco de miedo porque el paciente, antes de dar síntomas, ya 2 días antes, 48 horas, ya es infectante. Eso es lo que da miedo, porque no hemos tenido enfermedades que en fase de incubación de este tipo empiecen a ser infectantes. Finalmente, esta enfermedad en un primer estadio tendrá una replicación viral. El sistema inmune innato y luego adaptativo, finalmente en el adaptativo, el humoral, se activará y finalmente producirá una respuesta de anticuerpos y deberían terminar la enfermedad. Algunos de ellos llegarán a un síndrome de estrés respiratorio y algunos pacientes llegarán a un proceso pues, de endotelitis, donde llega a haber cuadros de tromboembolia pulmonar y en algunos estudios indican CID y puede fallecer el paciente. Lo ideal es que en ese tiempo se formen los anticuerpos y puedan pasar el cuadro sin ningún tipo de problema. Por eso es que se evaluó en esta formación y se vio en la enfermedad haciendo un cuadro hipotético de esto, si viendo el aumento de dímero D y de citoquinas inflamatorias, cuándo es que más o menos se debería usar, por ejemplo, la terapia anticoagulante con heparina de bajo peso molecular o inmunoglobulinas. Entonces, en la respuesta inmune, lo último que se conversa, se habla, porque esto es más medicina de existencia que de evidencia, porque la información va saliendo día a día, trabajos a veces sin prepublicados que no han sido revisados por pares ni tampoco publicados oficialmente, y la información va saliendo y tiene que ser interpretada, más metaanálisis, etcétera, o ensayos clínicos. Y lo que se empezó a ver es que haciéndole las autopsias, se encontraron pues inclusiones virales en células endoteliales. Lo que les comentaba, que el virus sí puede entrar también en la célula endotelial, potenciarla, adicionalmente del daño inflamatorio que puede causar el sistema inmune, pues se encontró que había daño en este tipo de células. Por ejemplo, ese paciente que tenía un riñón trasplantado, encontraron inclusión viral en estas células y en otros tejidos, ¿no? Entonces, lo que llevaba a pensar de que no solamente era un proceso de síndrome de estrés respiratorio. Una prepublicación hablaba de prácticamente 38 pacientes que, bueno, ya fallecidos, en los cuales se evaluó y encontraron un patrón predominantemente de enfermedad alveolar difusa, que es lo que se da en el síndrome de estrés, con formación de membrana hialina, hiperplasia típica neumocitos, y algo interesante, presencia de trombos de fibrina plaquetaria en pequeños vasos arteriales. Esto ya fijándose más de que los trabajos van coincidiendo a que en un primer estadio, a un estado severo, ya tenemos problemas adicionalmente de coagulación, dirigidas por una respuesta inmune pues no controlada, lo que ya se llama el SAM, el síndrome de actividad macrocítica o macrofágica, o también síndrome hematofagocítico, y en el cual se vio que esta formación de estos trombos probablemente sea por que las mismas interleucinas, las mismas citoquinas son inductoras de formación también de ácido hialurónico. Y estas hacen pues de que tengan una facilidad de estimulación, estos fibroblastos, estas células epiteliales, a esta formación de estos trombos blancos y que vayan a causar pues finalmente un TEP, una alteración de la coagulación. Conociendo entonces toda la fisiopatología actual, la información que se tiene por ahora, pues se plantea entonces medidas de soporte diagnóstico. Como les decía, no confundamos el diagnóstico de laboratorio, lamentablemente no es correcto, es un soporte de diagnóstico porque viene un paciente con un cuadro clínico en el cual se le hace un diagnóstico, o estará ese paciente sin enfermedad, pero estará con la noxa en una etapa de incubación o simplemente por una no actividad tan alta de esto, puede que quede como un portador. Y estas cosas se están viendo y
Por lo tanto, siempre hay que pensar que el diagnóstico es clínico, y laboratorio es un soporte diagnóstico, ni siquiera hace apoyo, el apoyo puede estar o no, hace un soporte diagnóstico, porque lo que piensa el clínico se confirma con el laboratorio, se confirma, no el laboratorio le da respuesta. Y para esto es importante la muestra y la toma de muestra. Ya seguramente han leído o escuchado de todo tipo de muestra. Obviamente que por su fisiopatología, donde vamos a encontrar buena cantidad de carga viral, va a ser a nivel de la vía respiratoria alta. Por lo tanto, esta va a ser una de las muestras que sean de, de primera línea para poder detectar el virus. Y durante los primeros días esta carga va a estar pues en buena cantidad, y conforme pasen los días y responde el sistema inmune, pues la carga irá bajando, estando luego a los niveles del tracto inferior. La toma de muestra debe ser, y eso ya está normado, cómo debe ser una buena toma de muestra, porque la toma de muestra definitivamente va a darle a la prueba una verdadera sensibilidad. Si es una mala toma de muestra, realmente así tengamos el mejor equipo, el mejor kit, el mejor target, el mejor kit de extracción de ARN, no nos va a servir. Por lo tanto, ese resultado negativo que decíamos tanta prueba molecular se convierte inservible. De ahí de que el diagnóstico sea clínico. Y va a ser importante el decidir qué muestra vamos a tomar y el decidir con qué vamos a tomar esa muestra. Entonces, la capacitación del personal será muy importante para poder tomar una muestra. Eh, Hay algunos hospitales que todavía está tomando el personal técnico las muestras. No digo que estemos mal, estamos ya en emergencia. Si no hay quien tome las muestras, pues se tiene que determinar de esta manera, pero lo ideal es que sea el personal tecnólogo médico que realice la toma de muestra, ¿no? Pero en el caso que no hubiera ya personal, igual, la capacitación no debe dejarse. La capacitación debe ser realizada con sus medidas de bioseguridad. Entonces, la muestra va a ser importante. Las que están válidas son las que están aquí por OMS. Eso es importante decirlo. Las de heces, si ustedes ven, no están en la lista, pero es necesario considerar por un tema de investigación, porque en Corea se ha reportado algunos pacientes eliminan virus por las heces hasta el día 52. Entonces se ha encontrado hasta ese tiempo, y son un conjunto de variabilidad genética, el estado del paciente, etcétera, de que mantenga este nivel de cantidad y de eliminación de virus. Es aterrador que puede llegar hasta ese nivel y a ese nivel de días. Pero no está estipulado en lo que es la guía de la OMS, pero sí es necesario recordar que en vía digestiva también se puede encontrar carga viral. Importante entonces, ¿qué muestra vamos a usar? Importante saber a qué temperatura se tiene que pues, almacenar y el tiempo que podemos mantener a esa temperatura, ¿no? Y de ahí, si es posible hacer la extracción de ARN, mejor todavía para poder hacer la derivación. Pero hay que tener cuidado porque si nosotros fallamos en esta parte, no habrá valido los 200, 300, 400 o 500 soles de la prueba molecular. He ahí el punto tan importante de la toma de muestra y de escoger una buena muestra. Por ejemplo, si voy a sacar sangre en un bebé recién nacido y que me salga IgG, no es lógico, ¿no? Que pueda tener un recién nacido un IgG, porque eso sería de la madre. Cosas que ya han ido pasando en el Perú y se ha dicho, oh, es una transmisión vertical. Bueno, entonces la elección de la muestra que entra realmente en la etapa justamente de la fase preanalítica, que es decidir, oye, para este tipo de paciente no debes tomarle este tipo de muestra. Debes asegurarte que sea PCR. Bueno, que sea inmediatamente, ¿no? Al recién nacido, si es inmediatamente, o hasta muestra de heces, por la misma fisiopatología de que primero va a ir
sangre y de sangre y la vía respiratoria en el caso si pasara al bebé. Pero las muestras que se han estado realizando en los casos que se han reportado, son pocos en el mundo, han sido por muestra nasofaringea. Bien, entonces es importante esto, es importante hasta la decisión de qué voy a usar para tomar la muestra. Obviamente que son importantes los medios en los cuales se lleven los BTM o hasta un VTM se puede utilizar, no hay problema, un universal o un viral son posibles de usar. Y obviamente que los hisopos, hay estudios que dicen que para virus no ha habido problema, pero obviamente que los de Dacron y los flocados son los de elección por menos dolor en niños. Son, son cosas que las decisiones se toman pues justamente en la parte preanalítica. Decisiones muy importantes para al final que se haga una buena prueba. Bueno, ha habido comparaciones en cuáles son mejores, ¿no? En algunos casos, algunos medios por ser UTM, que son universales, que también pueden tener algunas bacterias especiales, pues podrían a los días siguientes, porque también tienen que mantener bacterias, tener algunos cambios en las cargas virales. Y si no hay un medio hecho para los virus, hay formas también de prepararlos. Pero estos deben seguir ciertas características, condiciones y ser validados de preferencia, porque si no, también ponemos en riesgo nuestra muestra. Entonces, son cosas que en laboratorio deben tenerse mucho cuidado. No simplemente porque ya no hay medios en el mundo, no están importando, se puedan decidir fácilmente liberar medios y sin ningún tipo de verificación. Eso sí es importante, ¿no? De que se puede realizar, se puede hacer in-house como lo ha estado haciendo también el INS. Bien, sobre el virus y sobre las pruebas de soporte diagnóstico. Es importante, y hemos visto la estructura genética del virus, y para hacer un pequeño recuento, el virus tiene un genoma ya reportado, si no me equivoco son 3 hasta ahora, pero lo que está en GSite, que es donde están todos los genomas del mundo, se encuentran uno nuestro, es el de acá, el que se ve con puntito verde, es el único genoma que está registrado, creo que hay 2 registrados en GSite, y los del mundo, miren. Pero ¿saben qué? Aquí está del que empezó en China, y miren cómo ha ido cambiando ligeramente. Pero lo que veo importante es de que no se está haciendo estudios genómicos. Un colega en el Instituto del Niño está en prepublicación de justamente un estudio donde ha hecho un comparativo de estos genomas de Sudamérica y ha encontrado pues cosas interesantes al hacer el estudio. Ha descargado los genomas y se ha puesto a evaluar y ha encontrado cosas interesantes. Primero que 5 cepas estudiadas carecen de una clasificación actual. Eso es interesante. 2 mutaciones nuevas en la región S y unas posiciones pues, de puntos críticos. También he encontrado que ha encontrado pues diseño de cebadores pues en ese secuenciamiento no adecuados, ¿no? Eso es un gran problema a veces. Se puede decir en las noticias, sí, se ha hecho el secuenciamiento genómico de todo el virus, pero ¿lo has hecho bien? Si no lo he hecho bien, 1, 2, 3, 5, 6, 7, mejorarán, por supuesto, porque de acuerdo a estas ayudarán también para en base de hacer vacunas. Entonces, la importancia que tenemos de hacer secuenciamiento de este virus. ¿Y cuántas hemos hecho? Pues casi nada. Y en general, en América del Sur, creo que más tiene Brasil, y es una pena que no estemos pues haciendo un poco más acerca de esto. Lo que él encontró interesante a nivel de lo que son para sería la espiga o la proteína S,
justamente estas dos alteraciones genéticas, ¿no? A pesar de todo, el virus es estable, aparentemente no hay una mutación. Hablamos siempre en cuando este sea el ingreso celular, ¿no? Si vemos que hay otro ingreso celular, olvídense, esto cada vez va a ser peor. Nos va a dejar más incertidumbre. Entonces, de ahí la necesidad de seguir haciendo secuenciación. Y ahí la necesidad, él ha encontrado otras cosas más, que no hay datos epidemiológicos a la mano de estos pacientes, que sean, etcétera. Entonces, se debe hacer más secuenciamiento. A pesar de conocer ya la estructura genómica y que debería hacer secuenciación, la OMS coloca que los laboratorios son de referencia, de trabajo referencial, y obviamente el Perú no está. Hasta Brasil se encuentra en el lado de Latinoamérica y en la parte, pues, la parte de Norteamérica, México, ¿no? Es una realidad que no podemos obviar. Y la OMS también ha dicho, bueno, estos son los protocolos hechos de una manera manual, cuáles son los objetivos targets de las partes genéticas que deben evaluarse, ¿no? Y obviamente nosotros sí hemos recibido de OPS kits al inicio para poder encontrar primero de manera genérica el coronavirus y luego la parte específica que era el SARS-CoV-2, pero lo que hacía que demorabas un poco más de tiempo, ¿no? Imagínense que tuviéramos una mutación solamente de uno de ellos y si utilizamos, por ejemplo, nucleocapsid, sería una mutación, sería pues un falso negativo. Y ahí la importancia también de tener bien determinado qué cebadores vamos a utilizar para poder luego detectar en nuestro virus y decir que sí realmente es la enfermedad. La OMS trabaja de una manera conjunta con FIND y FIND hace evaluaciones independientes. Tiene sus evaluaciones de ciertos ítems importantes, límite de detección, qué reglamentado está, qué organización es, etcétera, y evalúa en una primera etapa, en una segunda etapa, tercera etapa. Lo que ha validado, por ejemplo, del 15 al 21, al 23, ha aumentado 2 o 3 pruebas más. Voy a dejar ya obviar el 15, fue en la exposición del 21 que dice en otro lugar. Y aquí ya tenemos algunas pruebas que han sido validadas prácticamente, recomendadas para su uso. Entonces, hay que valorar también qué tipo de pruebas estamos haciendo y qué tipo realmente de sensibilidad y especificidad estamos tomando. Y esas cosas a veces, las decisiones por un tema de esta pandemia han sido, pues, quizás no adecuadas o no se han seguido los pasos que deberían hacerse y tampoco es que tengamos la opción de comprar kits de cualquier tipo con facilidades porque todo el mundo se las empieza a agarrar, especialmente en los países más grandes. Pero bueno, aquí tenemos información de cuáles son los grupos de, mejor dicho, los kits ya de empresas, ya no hablamos de pruebas manuales, de los cuales se han validado pues adecuadamente, ¿no? Y sus cantidades de reconocimiento, sus cutoff, todo, que están en esta ubicación. Entonces las muestro para ver que uno debe hacer una investigación mucho más adecuada. Y además hay algunos de ellos que ya han empezado a entrar a esta evaluación de primera ronda, comparados obviamente con un estándar que tiene FINT, que es este de aquí. De esa manera se comparan todas estas pruebas, estos kits. Bien, es más, en la página ustedes van a poder ver y comparar trabajos enviados, no los que les he mostrado son los que están validados, pero hay otros que han sido información de trabajos de las mismas empresas que han hecho, donde dicen mi sensibilidad es tanto, mi especificidad, y no de todas maneras las que hace FINT. Por ejemplo, GeneXpert tenemos aquí, obviamente que parece que tiene 100 con 100, pero vemos que donde las muestras fueron utilizadas solamente 8 muestras, ¿no? Obviamente no la ha validado FINT todavía, pero ya está en el mercado, ya el Perú la va a hacer también, y de esa manera ustedes pueden encontrar todo tipo, pueden anticuerpo, antígeno, molecular, fácilmente lo pueden agarrar y empezar a buscar y saciar su morbo de todo este tipo de pruebas.
Otra prueba, por ejemplo, esta, por ejemplo, la de Roche, la que se ha comprado, también igual se puede visualizar qué es lo que se ha publicado de esta. Y bueno, en el PCR pues es una metodología y tiene varias técnicas. Una de ellas es la RT, que es la retrotranscripción, y adicionalmente hay retrotranscripción en tiempo real, que es la que trabaja la mayoría de kits. Es muy robusta, está bien documentada, puede detectar la enfermedad decir, sí, tiene ahorita la infección, sí. El problema es que tiene que detectar el virus, y si es un paciente que ya eliminó el virus, pues no lo va a detectar, ¿no? O si está ya prácticamente ha bajado la carga viral y se encuentra en tracto inferior, en tracto inferior, superior no lo va a encontrar. Y ahí de qué, nuevamente, es clínico. Si sigo pensando que es COVID, pido otra prueba que cumpla la expectativa del cuadro clínico. La distribución, pues, depende, ¿no? Del paciente, si ya no va a estar en tracto inferior o entonces se tenga que usar otro tipo de muestra, esputo, de todas maneras no tiene tanta carga como la tiene hisopado nasofaríngeo. Existen otras técnicas de PCR, y acá podemos encontrar esta controversia porque hay algunas personas que dicen, no, LAMP no es PCR. Bueno, para mí sí es PCR. Es una técnica rápida de 2 a 3 horas, es de interpretación fácil, puede dar también infecciones a toda la enfermedad, pero todavía está en tema de validación, en tema clínico, tampoco es tan fácil desarrollarla. eh, entonces, y tiene el mismo problema del tema del molecular, del RT-PCR. Y bien, los famosos estudios de anticuerpos. Bien, los famosos estudios de anticuerpos que han causado pues hasta titulares, ¿no? Salía uno a decir, el ex del INS decía, no sirven para nada. Bueno, esto se tiene que evaluar con clínica, se tiene que evaluar con clínica, se tiene que evaluar de una manera adecuada. Primero que estos estudios, pues para poder visualizarlos, por ejemplo, el trabajo de Liguo, pues hizo la comparación usando proteínas de nucleocápside, que es lo que la mayoría hasta de pruebas inmunocromatográficas se han utilizado como antígeno para las pruebas de inmunocromatográficas, ¿no? Y se probaron para ver si había reacción cruzada. Y bueno, sí hace falsos positivos con SARS-CoV-1. ¿Qué es lo bueno? De que solamente se han infectado 8.600 pacientes con SARS-CoV-1. Por lo tanto, los falsos positivos deberían solamente ser con esos pacientes. Y bueno, en el Perú no creo que haya habido ese tipo de pacientes. Por lo tanto, se supone que un resultado positivo quiere decir que sí es un SARS-CoV-2. El problema es que hemos tenido falsos positivos con pacientes con VIH. Entonces, mm, es de cuidado. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando ya de una proteína en específico que se prueba y esto fue por ELISA. Este estudio que le estoy hablando fue prueba con ELISA. Y que se encontró buena cantidad de IgG en el paciente que ya se encontraba ya pues en la segunda semana, sí o sí, ya el aumento de la inmunoglobulina G, como se habló en la respuesta inmune. Y también, bueno, un poco de la A y la IgM, obviamente, a partir del quinto día, depende mucho del paciente y su respuesta ante la infección. Y entonces se dijo que es buena, que el PCR en los primeros días empieza a tener buena carga, pero también baja, y por lo tanto el IgM a la hora de empezar a subir, el IgG son buenas para complementar y hacer un buen soporte diagnóstico, y es cierto. Mejoran y potencian. Recuerden, este trabajo fue con ELISA, donde niveles de detección son mayores, pero eso no deja que no pueda usar pruebas inmunocromatográficas y que también serán aceptables. Pero para poder evaluar pruebas inmunocromatográficas necesito definir qué antígeno tiene mi kit. Si tiene una proteína N, una S, una E, una S1, una RBD. Entonces, va quizás para ver otra vez que la medicina del laboratorio quizás no estuvo ahí, de que yo tengo que buscar una buena concepción de mi fisiopatología para poder adaptarla al diagnóstico ahora en la parte analítica.
porque no sé si en mi kit, por ejemplo, la que ha comprado el Estado es N, es S, es E, S1, RBD. Se supone que la mayoría de kits en sus inicios fueron antígenos N, purificados, recombinantes, bien, y que no tengan pues justamente esos problemas de falsos positivos, ¿no? Que ya hemos visto en alguna de las pruebas. Entonces, es, es importante esto, pero hay pocos estudios comparativos, pero conforme vayan pasando los días, meses, seguramente saldrán más de estos estudios. ¿Por qué hincapié esto? Porque, por ejemplo, este de Novus, lo que tiene es nucleocápside recombinante de proteína E, de cole, ¿no? Y este otro, por ejemplo, que es de Biomedomics, es también un antígeno recombinante, pero este no es de la nucleocápside, este es de proteína S. Entonces, es importante, probablemente hagamos anticuerpos neutralizantes ante ambos, pero quizás haya uno que tenga mejor respuesta en nuestra población, entonces es mejor saber qué es lo que tiene el kit. Lamentablemente yo no encontré información de lo que ha comprado el Estado sobre qué tipo de antígeno recombinante es el que usa, ni cómo ha sido purificado, ni nada. Lo que hace, obviamente, que FDA no le haya dado el paso así de fácil a esta empresa, ni el mismo China le ha dado el registro sanitario. Bueno, sí, es tema de controversia el tema del uso de estos kits, de la compra en realidad, pero que al final es una ayuda porque obviamente tiene cierta sensibilidad. Y bueno, podemos ver aquí que la prueba fue autorizada por DIGEMIT, ¿no? Que a veces te pide el documento del registro sanitario del país, que en este caso es la NMPA de China y no lo tuvo, ¿no? Pero ya ahí salió a la venta hacia afuera y la compramos cerrando los ojos. Pero una buena evaluación quizás hubiera sido una mejor forma de verlo en parte fría. EFINT también evalúa pruebas serológicas rápidas y existen ya validadas de todas estas, donde ya han pasado un primer paso de evaluación. Dentro de ellas, por ejemplo, está Biomedomics, que dijimos que ustedes ven Biomedomics, van en su página, van a encontrar la proteína recombinante, bien todo el trabajo, más de 200 pacientes, etcétera. Muy bien realizado el estudio, cosa que otros trabajos no lo tienen, ¿no? Y donde han sido probados con 29 pacientes que dejan, obviamente no digo que estén mal hechos, sino que requieren una mejor evaluación de este tipo. Escoger buenas fuentes o realizar también un trabajo que sea muy, muy valedero. Lo que hace que baje nuestra prueba de diagnóstico y baje la sensibilidad y le echamos la culpa nuevamente que está mal pues el diagnóstico y no es así porque pensamos que el laboratorio nos da el resultado. Está mal, es totalmente clínico. Todo paciente con IRA es posible paciente con COVID, pero no todo, todo paciente con COVID realmente también puede ser una IRA. Recuerden que hay pacientes que no hacen la sintomatología. Bien, ahí está la lista. Y tiene otra lista fin, pero solamente de recolección de insertos, de cuáles están ahorita, ya tienen C y BD. Y ya aparece felizmente la que compró el Estado. El problema es de que aparece con un nombre un poquito cambiado, porque ahora resulta que a Orient Gen Biotech le hace ahora Gealen, le hace las pruebas, ya no la anterior kit, que es la que compramos en masa. Entonces no sé si la nueva es igual a la anterior. Nuestro kit anterior, el kit de ahora que saca Orient Gen, y está ahora por Gealen, la otra era directamente para pensar. ¿Cómo se interpretan estas pruebas? Pues estas tienen tanto evalúan IgM, IgG, tienen su control y vamos a ver si es un positivo para IgG o si es IgM, siempre con su control o ambas, lo que me dirá pues que está infectándose el paciente, sigue infectivo, que también sigue infectivo, acá ya pasó la enfermedad, aquí no ha producido el anticuerpo, quiere decir que puede o no puede estar enfermo, por lo que otra prueba de diagnóstico tiene que ser utilizada para descartarlo. Y cuando la prueba es inválida. Y recuerden que puede haber pacientes que den positivos. Esos positivos son pocos y se ha encontrado en el estudio de campo del INS, se encontró un paciente positivo con VIH que tenía positividad y tenía VIH, falta positiva. Por ejemplo,
eh, hemos hablado de las pruebas de anticuerpos y las pruebas de antígenos que le tenemos tanto miedo después de que España compró pruebas y dijeron, eso es terrible, no tiene no registro sanitario, BioEasy, lo devolvieron y se armó todo y todo el mundo dijo, no dijo nada más sobre los antígenos. ¿Que están poco validados? Bueno, sí, están poco validados, pero ya fin los validó. Por ejemplo, este de aquí, que ya está validado por fin, no por fin, sino por fin DD, este, se puede utilizar y en 30 minutos está el resultado. Igual es un resultado visible, también hay por lectura de fluorescencia para antígenos, detección de antígenos rápidos, con una muy buena sensibilidad y especificidad. Ojo, con una buena cantidad de pacientes. Y esto ha sido validado por FINT. Ustedes revisan la página y van a encontrar su primera tanda de evaluación, donde está, y obviamente que aquí está BioEasy, que hicieron tanto problema, pero ojo, es la de fluorescencia. La otra, que era por prueba inmunocromatográfica coloidal Gold, esa fue retirada. ¿Sí? Esa ya la empresa no la volvió a sacar. Entonces hay otras pruebas, tanto visuales o que tengan ser de lectura por inflorescencia, que sí son buenas y que no estamos aprovechándolas. Nos quejamos que las pruebas rápidas de inmunocromatografía para anticuerpos no nos dan la suficiente sensibilidad. Pues usando PCR, antígeno y anticuerpo, estamos llegando a mayor campo. En mi opinión, eso debería ya estar en mente de los nuevos protocolos o evaluándose. Bien, entonces de esta manera podemos tener un mejor y optimizar. Bueno, ya la interpretación deben haber escuchado del MINSA, de todo el mundo ya el tema de cómo es la interpretación de PCR, IgM, IgG, considerando siempre de que hay falso positivo y falso negativo y que hay un tema de clínica y de contacto, un tema epidemiológico, un tema hasta ecográfico, ahora hay estudio ecográfico para COVID, tomográfico, que deben ser de unión y de interpretación conjunta. Y llegamos a las pruebas de bioquímica. Vamos a pasar un poco más rápido porque el tiempo cada vez está haciéndose más corto. No quiero cansarlos tampoco. Es que el estudio inmunofenotípico se está haciendo actualmente, se está evaluando porque si hemos visto en la fisiopatología, los linfocitos empiezan a bajar. Y se ha visto que estos linfocitos son principalmente los que disminuyen rápido, son T y B. Y de estos, los linfocitos T disminuyen el CD8 de manera muy importante y los linfocitos TCD8 son los citolíticos muy importantes en el proceso infeccioso. Y también disminuyen los CD4, pero estos CD4, entre naïf y de memoria, predominan más los naïf. Entonces se ve una razón de naïf con memoria incrementada. Entonces se vio en esos estudios que lo que estaba encontrándose pues es una disminución sí o sí de estos linfocitos y que probablemente sean ya predictores de que las cosas no van bien. ¿Qué sucede en el SARS-CoV-1? Lo que sucede es que también llegan a bajar, actúa muy similar que SARS-CoV-1. Los linfocitos TSD8 bajan, los CD4 también, pero en esos pacientes cuando se han recuperado, la normalidad de los CD8 ha demorado hasta los 2 o 3 meses. Y los CD4 en algunos casos han tenido que llegar hasta un año para llegar a sus niveles normales. Entonces, para que vean que esta enfermedad sí causa movimiento linfocitario, destrucción de linfocitos, hablábamos de CD147, y que habría que evaluar bien. Por lo tanto, si yo veo que fisiopatológicamente tiene aquí, el estudio inmunofenotipo de sea por lo menos CD4, CD8, es sí o sí necesario en el estudio de estos pacientes. Actualmente en el NIE de San Borja estamos haciendo evaluación de poblaciones, de subpoblaciones linfocitarias, pero no estamos evaluando, por ejemplo, TREG, y en la literatura se ve que los linfocitos reguladores son los que disminuyen también. Están saliendo nuevos kits de varias empresas, Exbio, por ejemplo, está sacando algunos para evaluar, ver si están linfocitos activados o no, que también podrían ayudar, pero por lo menos se deben realizar CD4 y CD8. Y en el paciente pediátrico, porque un paciente pediátrico no debería enfermarse,
es porque puede tener agregado una inmunodeficiencia primaria. Por lo tanto, va a ser importante hacerle un estudio de subpoblaciones linfocitarias para ver si hay una inmunodeficiencia primaria. El 75% de inmunodeficiencias primarias se detecta por el tubo PIDOT, que es de estudio de poblaciones linfocitarias. El resto, por complemento, que se puede hacer por bioquímica, si es por fagocitosis, por una 123 hidroxirrodamina, y complementamos el estudio de inmunodeficiencias primarias. De los 3 casos que tenemos en el instituto, ya hemos hecho de los 3, en los cuales hemos encontrado en 2 de ellos inmunodeficiencia primaria. Entonces es muy interesante estos estudios inmunofenotípicos. Se evaluó también citoquinas, porque si vemos que lo que causa la tormenta tiroidea, la tormenta de citoquinas son justamente estas citoquinas, se ha evaluado. El problema es que esos estudios muchas veces han sido con pocos pacientes, y por ejemplo este estudio dice no tiene nada que ver la interleucina 6, pero sí la proteína quimiotáctica del macrófago 1, sí la proteína 10 derivada del interferón, y el interferón gamma también, ¿no? Pero han sido medidos solamente en admisión, muy poca cantidad de pacientes, y donde la interleucina 6 pues, no ha sido significativo su aumento. Pero finalmente hay estudios más grandes que dicen también lo contrario, que dicen que sí, la interleucina 6 sí está incrementada y es significativamente pues predictora de mortalidad, predictora de que las cosas no van bien. Por lo tanto, ¿debería hacer el estudio de citoquinas? Sí, debería hacerse estudio de citoquinas. Interleucina 6, definitivamente la proteína 10 derivada de interferón también debería hacerse, y la MP1, la MPC1, la MPC3 deberían hacerse. Hay varias formas de hacerlas, sean por Luminex, hasta por métodos de citometría de flujo, se pueden adaptar protocolos. El problema es que, sabiendo el tema fisiopatológico, no lo estamos aplicando para el desarrollo de las pruebas. Esperemos que ya venga un kit hecho y listo. Y eso no es, y habría que hacer también su proceso de validación, obviamente, ¿no? Pero no se está haciendo en el Perú. No conozco a nadie que tenga la metodología ya instalada y que esté haciendo, pues, este tipo de estudios. Recuerden que estamos en medicina basada en existencia. Toda información que se haga, que se realice en estos pacientes, va a tener mucho que ver, porque probablemente esta enfermedad no quede solamente este año. Bien, hay unos estudios, en este caso de 150 pacientes, donde encontró que los marcadores que ya indicaban mortalidad, porque puedo marcar y decir, hay un montón de cambios bioquímicos, hablar de... No, los que tienen mayor pues importancia están la troponina en pacientes con antecedentes cardiovasculares, la mioglobina, la PCR y la interleucina 6. Agregado a esto, ya hay trabajos que indican que el dímero D se eleva muy precozmente en estos pacientes por el daño endotelial, y al final que va a provocar daños o van a provocar problemas tromboembólicos. Bien, hay ensayos clínicos ya, bastantes ensayos clínicos que están utilizando como targets la interleucina 6. Por lo tanto, si en el Perú empezamos a usar tocilizumab, que es la anti-interleucina 6, ¿cómo lo vamos a manejar si no tenemos estudios de interleucina 6? Vamos a ver cómo va bien el paciente. En España se han utilizado protocolos de tocilizumab y se ve que cuando se da el tocilizumab solo, de pronto sube la interleucina 6 y luego baja, que es como si fuera una acción-reacción, y hay como que un aumento y luego ya el fármaco empieza a hacer efecto. Y han probado con dosis bajas de corticoides y con pulsos de corticoides. Y parece que van bien con bajas dosis de corticoides. Entonces vamos a ver luego esos ensayos clínicos si realmente vale la pena ese tipo de estrategias. Si fuera así, ¿la podemos implementar sin tener estudios de interleucina 6? Son varios fármacos, el tocilizumab, tenemos también el nombre es ya un poco complicado, ¿dónde está el otro? Bueno, hay uno más que va sobre interleucina 6. Hay también, por ejemplo, para interleucina 1, que por ejemplo, la anakinra, que se está usando también para poder ver sobre interleucina 1. Interleucina 1 también podría ser otra citocina en la cual tengamos que dosarla, para poder ayudar ya no en el diagnóstico, sino en el seguimiento de ese paciente que probablemente pueda tener una comorbilidad.
Entonces, hay varios estudios de aquellos. Y lo que les comentaba, en la misma fisiopatología que ahora se habla sobre este daño endotelial, esta endotelitis, con alteración de la coagulación. Y sí, se ha hecho ya estudios, se está haciendo estudios y se está utilizando pues el perfil de coagulación, el clásico perfil de coagulación, depende qué definan perfil de coagulación. Algunos hospitales tendrán 3 parámetros, otros 5 o 6. Es algo que tampoco hemos estandarizado en el Perú y debería estar estandarizado. Pero bueno, debe realizarse un perfil de coagulación. Aunque en algunos pacientes en UCI, prácticamente 31% llegan a ser justamente alteraciones de coagulación. Eh, Lamentablemente, en algunos pacientes el perfil de coagulación no es suficiente. O sea, los valores de TPTA y TP no son muy cambiantes, pero debe hacerse todo el perfil de coagulación. Entonces, ¿cuál es el estudio funcional donde se evalúa mejor la coagulación? Sí, señores, la tromboelastografía. ¿Cuántos hospitales contienen tromboelastógrafo? ¿Cuántos hospitales lo tienen en el laboratorio? INEM y nosotros. Entonces, públicos hablo, ¿no? Y creo que los otros están en unidad de cuidados intensivos, pero que no están soportados por el área de laboratorio, que les va a decir, oye, ¿le has pasado controles? ¿Le estás poniendo la cantidad adecuada? ¿Le estás poniendo, si es que vas a usar en tubo, le estás poniendo la cantidad adecuada de gluconato de calcio? Etcétera. ¿Están bien las proporciones? Entonces, ahí de lo que una prueba que de point of care debería ser evaluada en laboratorio, pues si la pantalla, pues quizás en UCI o en sala, y donde se ha visto que el estado de percoagulabilidad pues está dado por una disminución de los valores de R, que es el valor de tiempo de reacción, donde está apresurado, o sea, este tiempo empieza a apresurarse por un tema de hipercoagulación, donde los factores de coagulación están incrementados por que hay mayor reactante de fase aguda. Y adicionalmente, obviamente la pendiente K empieza a caer, y lo que vamos a tener es sí, una imagen ancha, donde el MA, que es la amplitud máxima que se evalúa las plaquetas, el pendiente K y el ángulo alfa evalúa el fibrinógeno, obviamente está elevado, por eso se amplía, debería estar así, cerrado, un poquito más cerrado, y en este caso está muy abierto. Esto es lo que se ha visto en el paciente con COVID y con alteración ya de coagulación. Entonces, ¿qué es lo que se dice ahora y la recomendación? Es que debe usarse TEG. Es más, ya recién ha salido el consenso, miren, está calientito esto, tiene 5 días, el consenso de expertos chinos sobre diagnóstico y tratamiento y función de coagulación. Dice, primero que debe evaluarse bien los antecedentes del paciente y cómo ha estado su estado de coagulación, o sea, hacerle su perfil de coagulación, tener bien sus antecedentes, y ahí que el paciente hipertenso es un factor de riesgo, porque al haber daño endotelial por el mismo EK2 que tiene la célula endotelial, el virus ingresa, de mayor riesgo. Y han visto de que el 71% de pacientes hacen CID. El otro trabajo, bueno, decía que no había factores que indicaban CID. El consenso, sigue siendo consenso, reunión donde se ha juntado gente que dice, yo he visto esto. Bueno, el grado de validez también va a variar. Recomiendan usar pruebas viscoelásticas, o sea, TEG. Y donde está usándose el tratamiento, si va a usarse heparina de bajo peso molecular, la única que puede evaluar si funciona o no es heparina de bajo peso molecular, porque usar TPTA no es lo correcto, porque tampoco va a haber muchos cambios en TPTA. Entonces, ¿cómo mido si no está validado de cuánto es el cutoff de que va bien la terapia con TPT, con heparina de bajo peso molecular? Y aquí se está utilizando el TEG, tanto usando la copita con heparinasa y sin heparinasa. Se hace los dos al mismo tiempo, y si en estos hay ciertos cambios, hay un valor, si hay un cambio doble, quiere decir está bien anticoagulado el paciente, ¿no? También se ha visto que pacientes con insuficiencia cardíaca, la recomendación dice, hay que hacer recambio plasmático. Entonces, si no hay opción, si es alérgico a y es más, hay algunos pacientes que hacen trombopenia por el uso de anticoagulantes, como heparina, en esos pacientes usar otros tipos de anticoagulantes, tipo digatraban. ¿Y cómo se evalúan? También existe en TEG un perfil para evaluar estos anticoagulantes. Bien, soporte terapéutico.
voy a pasar más rápido esto porque el tema de información y el tiempo también nos está ganando. Es que la duda es, los donantes que estamos evaluando, sus hemocomponentes, ¿pueden tener alguna posibilidad de contagiar? Puede que en la consulta para donación se nos escape algún paciente y esté en una fase de asintomática, pues se ha encontrado de que en miles de bolsas de donantes se han encontrado algunos pacientes en algunos hemocomponentes y sí se puede encontrar. ¿Qué es lo bueno? De que a pesar de eso, no se ha encontrado en el paciente la enfermedad. Depende mucho del límite de detección de la prueba molecular que se ha usado, depende mucho si también esos viriones son viriones o son segmentos virales que están quedando en plasma, pero esto es algo que todavía está, que debe hacerse el seguimiento. Entonces, algo importante de, se debe o no colocar, o se debe utilizar para todo donante una prueba molecular en su plasma o un precribado en nasal, pues son dudas que felizmente ya vamos a mostrarles más adelante el pronunciamiento de la Asociación de Patología Clínica. Y otra cosa importante era si puedo darle el plasma convaleciente al paciente. Pues había mucho miedo porque los virus la respuesta que puede darse de anticuerpos no solamente son anticuerpos neutralizantes, sino pueden ser también los anticuerpos potenciadores, dependientes de anticuerpo. Estos pueden facilitar el ingreso del virus. Por ejemplo, en el dengue, cuando te da por segunda vez, en vez de que te dé suave, que ya no te da un DEN 1 primero, luego un DEN 2, es mucho más grave. ¿Por qué? Porque ya vas a crear anticuerpos facilitadores que van a hacer que el virus más bien ingrese y te haga peor daño. Entonces, se tenía miedo con esto. Se hizo un estudio en estos monos de rezos macacos y se vio de que felizmente no producían virus potenciadores, por lo menos no en los monos. Entonces, el dar el plasma convaleciente es una opción terapéutica, pero por la baja evidencia tiene que ser hecha bajo ensayos clínicos. Entonces, la Asociación de Patología Clínica, en su reporte se puede encontrar en la página web, ya ha hecho un pronunciamiento al respecto, muy interesante, porque actualmente ya hay más de 27 ensayos clínicos registrados y en los cuales ya están pues haciéndose, y muchos de estos terminarán en agosto, en septiembre, y que nos darán una información de evidencia muy importante. Mientras tanto, al no tener un tratamiento todavía efectivo, el plasma es una opción. Teníamos antes casi 40% de recuperados, ha bajado eso porque tenemos ahora más detectados, sin recuperados solo tenemos 7,000, pero estos habrá que evaluarlos y invitarlos para hacer el ensayo clínico. Entonces, la evidencia, bueno, es lo que recomienda la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, que está muy interesante el pronunciamiento, léanlo, y el cual seguramente se va a basar los estudios clínicos que se hagan en el Perú, porque es necesario ya hacerlos. Finalmente, el soporte terapéutico para hacerlo, para ya terminar y no cansarlos, vacunas. Así es, sí, laboratorio también entra en vacunas, porque hay que decidir, hay que encontrar el antígeno más específico para crear una vacuna. Yo puedo crear una vacuna basada en DNA, en ARN mensajero, que ahorita se supone que son los más potentes. Eh, puedo trabajar con virus inactivados o que no se repliquen viralmente o subunidades de proteínas. Entonces, ya hay estudios y hay en estado preclínico de muchas vacunas. Hay dos grandes que ya están en una etapa más avanzada y hay una que me interesa más que los de virus de ARN mensajeros. Hay una del doctor Luis Enjuanes de España, que lo que ha hecho es usar, basada en DNA, está basada en DNA, y ha codificado 4 genes y estos con la facilidad de replicarse, pero sin la virulencia que tiene el virus. Es una de las que me va a interesar ver cómo va a salir, pero estas ahorita
tendrá por lo menos para mediados del siguiente año. Las que están ahorita por CEPI, que es la coalición que está manejando ya 2 vacunas más adelantadas, probablemente estén para inicios del siguiente año. Ojalá que sea así, que el segmento que se decida o que se ha decidido sea el adecuado, porque por ejemplo de SARS y de MERS no se llegó a hacer una vacuna. Y se vio de que de todos los proyectos que terminan en la siguiente fase, de 1 a 1, 2, pues solamente el 10% llega a pasar. Entonces, a pesar que sean muchos los que están trabajando en vacunas, probablemente muchos de ellos no funcionen. En Perú está trabajando una Farvet que trabajaba con pollos, unido a cooperando con INS, me parece, van a trabajarlo, pero se van a probar afuera finalmente, ¿no? Igual está muy bien que el Perú empiece a desarrollar, y eso es poco, debería haber más grupos. Bill Gates está financiando varios del tema de vacunas, eh, porque realmente eso probablemente sea lo único que nos ayude, siempre y cuando no mute el punto de la vacuna misma y realmente no haya otro punto de ingreso del virus. Finalmente, también en laboratorio nos preocupa que ver más atrás. ¿Quién es más susceptible a enfermar o a morir? ¿Se acuerdan que había trabajos que decían que el grupo A se encontró más grupo A, más varones? Y siempre ha habido el tema de influenza, también grupos haplotipos de HLA que son más susceptibles. Entonces, la identificación de esta variabilidad genética es importante. ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas a poder identificar quiénes son los más susceptibles y si hay una vacuna, sean los primeros que se vacunen. De esa manera podría mejorarse esta utilización de recursos y la tipificación puede ser mucho más rápida, ver también la metodología por la que se puede utilizar y poder obtener mejor, ser más eficiente ante esta enfermedad. Entonces, la patología clínica en la medicina de laboratorio es muy importante porque todo este concepto entre nox y enfermedad tiene que ser volcada al desarrollo, a la concepción primero de qué prueba, qué es lo que voy a hacer. Y justamente la clínica es muy importante, el tema clínico aquí es muy importante. Finalmente, el tema de qué muestra, cómo lo transporto, el cómo se desarrolla la prueba, la metodología, escoger la metodología con sus diferentes técnicas, cuál técnica es la más adecuada, qué protocolo debe usarse para esa técnica. Una vez utilizada en el paciente la buena interpretación y pues el mejor consejo. Este es negativo, pero oye, en el resultado no es definitivo. Sabes que, listo más. Entonces, si bien es cierto, para todo en medicina está el tema de los algoritmos también por un tema de facilidad de ayudar al diagnóstico, el diagnóstico sigue siendo clínico y puede potenciar un algoritmo, un diagnóstico, pero si no está basado en una buena definición y concepto de la prueba, la mejor prueba con la mayor sensibilidad o la combinación pueden fallar. Y en la percepción de la gente, piensa que el laboratorio da el diagnóstico. Y eso no es cierto. Nosotros somos soporte del diagnóstico. Bien, quiero agradecer eh, por, los participantes que han estado conmigo, miren, más de una hora. Sé que deben estar cansados, pero agradezco eh, la participación. Nosotros hemos empezado ya y probablemente si desean, se desean que se hable, hemos hablado de manera genérica, no he hablado exactamente de pruebas moleculares, no he hablado sobre las pruebas, hemos hablado todo de manera genérica de lo que engloba la medicina de laboratorio en COVID y lo que debería estar evaluando. Pero podemos más adelante quizás hacer una ponencia de solamente algo específico para tener claras algunas cosas técnicas
porque eso es en realidad el tema del laboratorio. No estamos hablando mucho de clínica exactamente, de si el PAFI, no, estamos hablando de justamente esto que va a soportar al diagnóstico clínico. Entonces es muy importante conocer el tema técnico. Estamos sacando nosotros justamente en citometría, primero estos cursos, que ya ustedes podrán ver en la página, y lo que es COVID más bien se hace de manera libre, porque obviamente que la información en COVID, todo es existencia más que evidencia todavía, y lo importante es actualizarnos siempre. Obviamente que hay mucha información que quizás vaya a cambiar, quizás la información de ayer no es tan diapositiva, pero esto va a ir cambiando poco a poco. ¿Alguna pregunta? No sé, voy a ver el chat. Si hay preguntas. Eh, si tienen alguna consulta. Bueno, gracias a ustedes por escucharme. Vamos a ese que está bien grande, el de arriba, el de ahí. Una consulta, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mire, entonces, bueno, aquí en el país no tenemos muchas pruebas por las razones que todos sabemos ya. Una recomendación sería que quizás en los primeros días de síntomas, los 5 primeros días, lo más recomendado es la PCR. Y bueno, después ya también puede ser, todavía la PCR sigue siendo efectiva, pero podemos ya intentar tomar alguna prueba rápida. En todo caso, las dos pruebas, pero creo que la prueba rápida es más barata y creo que ya a partir de la semana, 5 o 7 días con síntomas, ayuda. Lo ideal es la PCR que nos va a ayudar a detectar casos más tempranos, pero creo que también en algo puede ayudarnos la prueba rápida, ¿no? Sí, definitivamente la prueba rápida potencia el PCR. Y es Ahorita más, salimos del helicóptero desaparecido. en mi opinión es que no solamente deba utilizarse la prueba rápida y la prueba de anticuerpos, sino adicionar la prueba de antígenos rápida. Eso va a potenciar mucho más, la sensibilidad va a ser mayor, pero obviamente que esto es inversión de una prueba más, pero que se va a necesitar, porque esta etapa que es infectante, contagia 2 días antes de hacer síntomas, es realmente de mucho miedo, y necesita ser identificado el paciente de una manera con todo lo que se pueda tener a la mano. Y eso va a incluir también a la prueba de antígeno, que ya, como les digo, ha sido pasado por pruebas y ya se tiene valores de sensibilidad que hay que, ya se ha probado, les he mostrado la data cuál podría usarse. Quizás el único tema es si hay la disponibilidad en el mercado de ese tipo de pruebas para su compra o su importación. Preguntan cuál es la explicación de la hiperpigmentación de algunos pacientes. En realidad, no podría asegurar cuál es la fisiopatología de la hiperpigmentación. Y es más, en dermatología se ha hablado de algunos tipos de eczemas, pero lo que sí se ha visto es que en algunos pacientes eh, hay un tema de más bien de trombosis. Entonces, y estos problemas de coagulación hacen de que algunas zonas queden al final con isquemia, y esa isquemia al final pueda dar una coloración pues distinta y queden y después se recuperen, pero de la hiperpigmentación no sabría decirte cuál es el mecanismo fisiopatológico. Bien, no sé si habrá alguna pregunta adicional.
No sé si en otras plataformas hay preguntas, la verdad no. Creo que por Facebook hay. Voy a ver. Vamos a buscar. A ver. ¿Dónde está mi equipo de soporte que me diga que me envíe las preguntas, por favor, de Facebook? No, la verdad, no. Voy a esperar a que me las pasen. ¿Cuál sería el uso de anticuerpos IgG e IgM por quimiluminiscencia? Bueno, va a ser similar al ELISA, tenemos que es automatizado. La utilidad va a ser muy similar, la podemos utilizar para también dosar a los pacientes que vayan a ir a evaluación de plasma convaleciente. Podemos utilizar los mismos para detectar el tema de infección. Entonces, es la misma utilidad, ¿no? Recuerda que de todas maneras hay siempre temas de interferencia que hay que valorar en el paciente, ¿no? Como en otras pruebas del mismo tipo. ¿Por qué suele hacerse la prueba rápida basal cuando el paciente es sintomático? Si obvio el resultado va a ser no reactivo. Interesante pregunta porque hemos hablado de que estos pacientes tienen un porcentaje, se habla de un 20%, algunos estudios dicen un poco menos, que el paciente es asintomático. Entonces, tenemos un 20% de que ese paciente sin sintomatología o una sintomatología que él no te llega a describir o que pasa desapercibida, ha tenido la enfermedad. Entonces, usar la prueba basal va a determinar si ese paciente está en este grupo o este porcentaje. Pero igual, la no reactividad de la prueba tampoco puede excluirte el haber tenido la enfermedad. Por esa razón es que esa prueba se sigue teniendo utilizando. Y hay pacientes que dependen de su respuesta inmune para que puedan producir los anticuerpos y demoren mucho más. Es más, se habla de pacientes que no respondan adecuadamente a estos y que permanezcan con el virus. En Corea se han encontrado 65 pacientes. Miren que Corea tiene el mejor control de infecciones. De sus 10.000 pacientes han reportado en algunos centros de Daegu, en Corea, que tienen recaída. No hablo de recontagio, y es muy probable que no haya recontagio porque se ha hecho estudios con monos en el cual una vez que pasa la enfermedad, no hay nuevamente la infección, pero sí probablemente recaída, donde los niveles del virus bajan y por un tema genético, inmune, así como baja el virus, la respuesta inmune baja y vuelve y se queda en otros órganos y vuelve el virus. Entonces se ha encontrado hasta 65 casos donde ha habido recaída. O sea, imagínense, para poder tener una inmunidad de rebaño, vamos a tener que llegar al 60 a 70% de que hayan pasado la enfermedad. Estamos ahorita al 6%. No hay inmunidad de rebaño. Y encima hay un pequeño porcentaje de pacientes que van a recaer. Es por eso importante delimitar cuáles van a ser nuestros criterios de alta o de recuperación reales. Por eso es que les decía, hasta muestra de heces. Se ha encontrado en Corea hasta alrededor de 50 días después de la enfermedad. Entonces, tenemos que evaluar ese conocimiento para poder tomar decisiones y ver cuál es la interpretación más correcta. Dice, la gravedad y probabilidades de contagio depende de la gravedad de la exposición. He encontrado yo trabajos un poco contradictorios, algunos que dicen que la carga viral sí está asociada a mayor enfermedad y por eso que el personal sanitario
tiene mayor probabilidad de una mayor tasa en el centro hospitalario por la mayor carga. Otros trabajos dicen que el nivel del carga da la misma enfermedad. Yo creo que esos trabajos todavía no tienen la suficiente evidencia, así que ahora lo que tenemos que hacer es ir a lo seguro, que es al uso del EPP. Hay que recordar que el virus tiene un peso de 100 nanómetros. El respirador N95 permite pasar cualquier partícula con menos de 300 nanómetros. El virus tiene 100 a 150, debería pasar, pero felizmente como se distribuyen en gotitas, evita el paso. Pero cuando hay un procedimiento de aerosoles, hay una intubación, hay un centrifugado de muestras, estos se van a convertir en aerosoles. Ahí tiene que ir el personal totalmente con su EPP, aparte con su máscara, para poder evitar esta carga de virus. Y en el caso de los centrifugados en laboratorio, tiene que después, obviamente, a veces ni siquiera le ponen la tapa a los buckets en el centrifugado, tienen que esperar. No se dice, no hay un tiempo de cuándo se tiene que esperar, pero se debe esperar para que eso baje alrededor de unos 5 minutos para poder hacer el sacado de muestras, porque también en laboratorio uno se puede contagiar. ¿Cuáles son los genes que se recomienda buscar en las pruebas moleculares? Les había dado lo que había recomendado OMS. Están combinaciones, o los solamente detectan nucleocápside, otros detectan segmentos de ORF, N, S. Obviamente a mayor antígenos es mucho mejor. El problema puede ser cuando las estructuras con una mutación cambien, y eso sí sería terrible. Por esa razón es que no debemos seguir a estas pruebas que tienen la mayor sensibilidad posible, donde se han probado que sí, estos cebadores son los más recomendables. Una consulta, hemos tenido casos de 5 pacientes PCR positivos, hemos tenido 5 casos PCR positivo, y a las 2 siguientes semanas, con prueba rápida que debería salir, IgG no marcó nada. ¿Cuál podría ser la explicación de ello? La prueba inmunocromatográfica, si tenemos un paciente con PCR, de todas maneras el nivel de anticuerpos va a estar dependiente de una carga también de anticuerpos. Hay algunos pacientes que se han encontrado en plasma con una baja cantidad de anticuerpos. Entonces, una muestra con buena cantidad de anticuerpos puede que dé un falso negativo. Hay algunos pacientes que tienen una respuesta inmune muy, muy tardía. Entonces, aquí es donde se tiene que usar una prueba de ELISA o de quimioluminiscencia, donde el límite de detección o la sensibilidad analítica es mayor para poder definir cómo están yendo sus anticuerpos. Y eso justamente vamos, ya tenemos instalado, hemos desarrollado plataformas para su detección en los laboratorios del Perú. Una consulta, la prueba rápida en suero, plasma y sangre total tiene la misma sensibilidad. Bueno, el anticuerpo va a distribuirse de una manera igual. El problema es de que aquí quizás hay un tema de interpretación. Plasma, en el paciente en vivo es plasma, ¿no? Entonces, en condiciones normales, lo ideal es trabajar plasma, pero la muestra, cuando vamos a sacar suero, estamos liberando todas las células en un coágulo que va a liberar toda la secreción, así que por lo tanto debería encontrarse de manera similar. Las preguntas de Facebook, no sé si me las han pasado. No me las han pasado todavía. Estoy esperando las preguntas en Facebook. No, no quiero. Bueno. No, lamentablemente no. No hay preguntas en Facebook, me dicen. No, no las tengo. No sé si me las podrían escribir. Bueno,
Por favor, si no, las preguntas, si pueden pasármelas por correo. Y quiero agradecer nuevamente su participación. Y bueno, si hay posiblemente algún otro tipo de exposición, la haremos saber, donde lo que queríamos es ampliar cada una de estas áreas de soporte, ¿no? Tanto cada una debería ser desarrollado eh, mucho a mayor detalle para poder tener su entendimiento, que esto ha sido de una manera genérica. Muchísimas gracias por su presentación, o por estar presentes aquí en esta reunión. Gracias.